Bueno, vamos a hablar sobre el informe anatomopatológico del carcinoma colorectal. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. La participación del patólogo respecto al carcinoma colorectal tiene dos etapas, ¿no? Una es en el diagnóstico, obviamente. No vamos a hablar mucho de eso, de los criterios como desmoplasia, presencia de estructuras submucosas para diagnosticar carcinoma colorectal invasor. Y en la fase postquirúrgica, que es lo que vamos a hablar hoy, para, bueno, confirmar el diagnóstico anterior, para buscar factores pronósticos histopatológicos o colaborar en la búsqueda de factores pronósticos moleculares, para valorar o ser como el contralor de los nuevos desarrollos de diagnósticos por imágenes, y como una forma de auditoría a la calidad de las cirugías, ¿sí? Sobre todo con lo que tiene que ver con la resección mesorrectal. El, la evaluación quirúrgica, el informe del patólogo sobre el carcinoma colorectal es el gold estándar para su estadificación. Los factores pronósticos principales son indudablemente el TNM, pero existen factores propios de cada órgano, aparte del TNM, que se aplican a todos los órganos, que han demostrado ser eh, independientes del estadio, o sea que inciden también en el pronóstico en forma totalmente independiente del TNM. Por ejemplo, en el carcinoma colorectal, los depósitos tumorales, ¿sí? Todos estos factores ayudan a establecer la necesidad o no de un tratamiento neoadyuvante, perdón, un tratamiento adyuvante después de la cirugía, o para predecir la respuesta de ese tumor a un tratamiento. Se supone que a ese tumor no, porque ya fue resecado, pero sí eventualmente a las metástasis que puedan haber quedado. Los principales sitios de los cuales saqué la información que van a ver a continuación son estas guías del Royal College of Pathologists, de la CAP, la última versión de tumores digestivos de la WHO, el 2019, y también el propio manual hecho por la gente de la SAP, que en realidad también abrevan estos mismos tres grandes guías, ¿no? También les dejo esta cita bibliográfica, que es una buena revisión sobre los hot topics, digamos, sobre las cosas más importantes del informe anatomopatológico en cáncer colorectal. Bueno, el análisis de la pieza a veces empieza muy temprano, en nuestro hospital al menos. Algunos de los tumores van a banco de tumores, con lo cual se hace la apertura inmediata de la pieza, tratando de reducir la isquemia fría, la isquemia caliente, y se toman muestras. Esto de la apertura temprana favorece la fijación, mejora muchísimamente todos los temas, todos los issues que tienen que ver con la fijación, aparte de conseguir la muestra de ADN, ¿no? El siguiente paso es la fijación, lo de siempre, formol buffer al 10%, un mínimo de 24 horas, y hasta en algunos lugares dice 72 horas. Es necesario para que se produzca la total fijación. De la proporción, siempre hay que recordar, tiene que ser 20:1, siempre formol en exceso. El formol básicamente hace lo que se ve abajo, ¿no? Transforma la clara de huevo en clara cocida, ¿sí? Desnaturaliza proteínas, hace enlaces cruzados, y eso impide procesos de auto y heterodegradación, o sea, por enzimas nuestras o bacterianas. Sí hay que recordar una particularidad del tracto digestivo, que es su gran encogimiento con la fijación. Por ejemplo, si un cirujano hace una resección de 5 centímetros, en el mismísimo momento de cortarlo, se va a transformar en una de 3 centímetros. Y luego la fijación se reduce 2/3, ¿sí? Quedando finalmente una resección de intestino de 2 centímetros. Hay que ser consciente de estas diferencias para entendernos con los cirujanos. Bueno, este es el cambio que le produce a la pieza quirúrgica la fijación. Hay ciertos datos que necesitamos antes de enfrentar ese colon para estudiarlo. Sería bueno saber la intervención que en teoría realizó el cirujano, si estuvo sometido o no a un tratamiento neoadyuvante,
y también los hallazgos endoscópicos, o sea, dónde estaba la lesión, cuánto le parecía al endoscopista que ocupaba la superficie, en qué sitio consideraban ellos que estaba ubicada. A veces no es tan fácil ubicarnos en una pieza quirúrgica sin referenciar en un colon, ¿sí? Cuando es una resección muy segmental. Sería muy bueno saber la clasificación clínica, o sea, si le hicieron imágenes, qué TNM tendría, y sobre todo en cáncer rectal, la resonancia nuclear magnética, digamos, no deberíamos entrar a un colon sin saber eh, qué vieron en la resonancia ahí, para ir en cierta forma a auditar los hallazgos de la resonancia, ¿sí? Confirmarlos o descartarlos. Bueno, para que trabajáramos puse un informe estándar que básicamente sigue el protocolo de la CAP, como los usamos en el hospital italiano, para ir analizando uno a uno los puntos que incluye el informe, ¿no? Primero, sugiere, obliga a quienes quieren acreditar por la CAP a poner qué tipo de procedimiento quirúrgico se realizó, ¿sí? Estos son los procedimientos quirúrgicos que existen en cáncer colorectal, ¿sí? Desde la resección anterior baja, la resección anterior alta, la sigmoidectomía, la hemicolectomía izquierda, la hemicolectomía derecha, operación de Miles, una coloprotectomía total o subtotal, ¿sí? La hemicolectomía derecha ampliada, etc. En general es bueno que el cirujano se acostumbre a darnos esta información o obtenerla nosotros en los casos que tenemos acceso a una historia clínica electrónica, ¿no? Estas son las diferencias entre la resección baja y ultra baja, ¿sí? La resección anterior alta es la que trabaja con el recto intraperitoneal, la parte más alta del recto, ¿sí? La baja es cuando ya trabajamos con el recto o sea, mesorrectal, cuando ya no es intraperitoneal, y la ultra baja es la que trabaja en el plano de los elevadores, ¿sí? Muy cerca de la línea pectínea. Hay una serie de descripciones que hacemos los patólogos acerca de la ubicación del tumor, cuánto mide, si es exofítico, endofítico, si es mixto, qué porcentaje de la circunferencia ocupa, que son básicamente para terminar de hacer el correlato entre las imágenes, la endoscopia y la anatomía patológica, pero no es que tengan un gran poder pronóstico predictivo, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño se ha demostrado que no tiene un valor pronóstico independiente. O sea, mientras más grande, más probable que sea más T, ¿sí? Más N, por así decirlo, o sea, que sea más profundo y que tenga ganglios, pero cuando uno lo independiza del T y del N, no tiene peso pronóstico. El sitio del tumor, en este caso pusimos un ejemplo, un cáncer de sigmoide, es muy importante. Muy importante saber dentro del espectro si se encuentra a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué es importante? Porque básicamente los cánceres de colon derecho e izquierdo son dos enfermedades distintas, con distintos pronósticos, ¿sí? Esta es la sobrevida, por ejemplo, de los cánceres de colon derecho e izquierdo. Fíjense que el derecho tiene peor evolución, es la línea celeste que pueden ver ahí en la imagen de la izquierda a lo largo del tiempo. Esto es viéndolo de forma global. Si uno diseca por inestabilidad microsatelital, separando los colones que siguen la vía de la inestabilidad microsatelital, fíjense que la derecha creo que es el dibujo de la derecha arriba sería los cánceres de colon derecho. Fíjense que los estables van mucho peor que los inestables, mientras que eso no tiene tanto peso en el colon izquierdo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Que en general el cáncer de colon derecho tiene peor pronóstico, pero adentro hay un subgrupo que sigue otra vía molecular, que es mucho más frecuente a la derecha que a la izquierda. Ese subgrupo tiene mucho mejor pronóstico, ¿sí? Esto resume estos hallazgos que les estoy diciendo. Exactamente a partir de dónde consideramos colon derecho y colon izquierdo, y cuál tiene mejor pronóstico, cuál peor, en cuál es más común encontrar metilación, en cuál es más común encontrar mutaciones BRAF, en cuál es más común encontrar inestabilidad. Ciertos subtipos, consensos de clasificación molecular son más frecuentes que el CMS1 y 3 en el colon derecho que en el izquierdo, donde es más común el 4, etc.
Este trabajo habla de la sobrevida a 5 años. No, es simplemente un ejemplo de cómo incide la ubicación en la sobrevida y cómo eso depende también del estadio. Fíjense, en el estadio 1 y 2, en cánceres muy tempranos, el cáncer derecho tiene mejor sobrevida que los cánceres izquierdos, mientras que los estadios más avanzados, como 3 y 4, el derecho, como acabo de decir, tienen peor pronóstico. ¿Sí? Fíjense que es complejo esto, porque dentro del derecho, tumores mucinosos poco diferenciados tienen mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque esas dependen de la inestabilidad microsatelital. También hay mucha inestabilidad microsatelital entre los estadios 1 y 2 que explican que en esos estadios el derecho tenga mejor sobrevida que el izquierdo. La localización importa porque ya dijimos que cánceres de derecho y cánceres de izquierdo son distintos, y porque según la ubicación del tumor va a tener distintas relaciones con el peritoneo, y eso es muy importante para la diseminación. Con el peritoneo o con los márgenes no peritonealizados. Así, cuando un tumor atraviesa comprometa el peritoneo, va a ser un T4A y el riesgo va a ser la carcinomatosis peritoneal, mientras que cuando un tumor compromete un margen no peritonealizado, podrá ser un T2, un T3, un T4, según infiltro o no alguna otra estructura, pero el gran riesgo es la recidiva local, que es el tema del cáncer de recto. Como ven acá hay los 3 tipos de relaciones que hay en el intestino grueso con el peritoneo, ¿no? A la derecha abajo tenemos el recto, ¿no? Que es, por lo menos en su tercio inferior y la mayor parte del tercio medio, intraperitoneal, por lo cual no tiene relación con la serosa. En el medio está el colon ascendente y el descendente, que están aplicados a través de la fascia de Toll al retroperitoneo, pero básicamente, excepto la cara posterior, el resto es intraperitoneal, y las partes colgantes como el sigma, el transverso y el ciego, que tienen un meso y prácticamente no tienen margen no peritonealizado. Esto es exactamente el mismo dibujo, está un poco redundante, se los dejo porque es bonito. Y esto es más detallado para la cuestión del recto, ¿no? Que es muy delicada. Es importante cuando describimos la pieza decir si el tumor estaba encima, a nivel o debajo de la reflexión, de la reflexión peritoneal, o sea, el fondo saco de Douglas. Por esto que les digo, cuando un tumor contacte con el margen por debajo de la reflexión peritoneal, va a estar tocando un margen graso y va a recibir en forma local. Mientras que si el contacto es arriba, en realidad toca el peritoneo y el riesgo es una carcinomatosis. Esto es lo mismo, simplemente mostrando que la relación del peritoneo del recto con el peritoneo varía según la altura del recto, ¿sí? Y varía según la cara del recto, ¿sí? En la cara anterior, solamente el tercio inferior del recto está no peritonealizado, ya que en la cara posterior, tanto el tercio inferior como el tercio medio están no peritonealizados. Una pequeña fracción del recto superior, ¿sí? El protocolo de la CAP nos pide también que pongamos si se observa o no una perforación, por supuesto, casi siempre la respuesta va a ser no. En las grandes auditorías se observa perforación intestinal, generalmente en cánceres de ancianos, entre el 3 al 9% de los casos. Lo que es importante es, cuando uno la ve, es consignarlo, porque tiene un factor, es un peso pronóstico adverso que le es propio y que tiene que estar constatado. Y automáticamente un tumor perforado es un T4A como mínimo. Excepto que la perforación sea a distancia por un sistema, por una cuestión oclusiva, ¿no? En ese caso no. El siguiente paso, si estamos, bueno, en todos los carcinomas, especialmente en los de rectos, es evaluar el margen no peritonealizado. Acá está explicado para colon, para una abajo, en el medio para una resección tipo Miles, abdomino perineal, y para el recto en el caso de las excisiones mesorrectales totales. Fíjense que los márgenes no peritonealizados en el colon prácticamente no existen, es muy raro que estén afectados. En cambio, para la pieza de canal anal o de recto, es un margen circunferencial, ¿no?
Y ahí están los criterios para no decir si el margen está positivo o negativo, sino para decir si la resección del mesorrecto fue completa o no, ¿sí? Por dónde pasó el cirujano al separar la grasa perirrectal del resto de la grasa de la pelvis. Si pasó por la fascia mesorrectal, que es un tejido areolar muy fácil de disecar, muy laxo, que por ahí manda la mano el cirujano, si lo hace en mano asistido, ¿no? Con algún instrumento romo, para separar esos dos tejidos adiposos más densos, que es el mesorrectal y el del resto de la pelvis. Si lo logra hacer a través de este plano, uno va a ver un mesorrecto suave, liso, sin defectos o con defectos mínimos, ¿sí? Y eso se asocia a mejor pronóstico. Si se metió adentro de la grasa mesorrectal, eso lo vemos como irregularidades, decimos que está en el plano intramesorrectal. Y si llegó, obviamente esto está en contexto de fibrosis por neoadyuvancia, pelvis muy estrechas, algún tipo de dificultad técnica, ¿no? Si llegó al plano del músculo, de la muscular propia, bueno, corresponde diagnosticar que se llegó a ese plano y se asocia a peor pronóstico. ¿Pero qué es el mesorrecto? Bueno, dijimos que es el tejido adiposo que rodea el recto, separado del resto de la grasa pélvica, y que es el espacio natural de extensión directa de los cánceres colorectales. Contiene una serie de vasos, ganglios. Es siempre más grueso por detrás que por delante, ¿sí? Hay que estar muy atento a la cara anterior del recto porque es uno de los sitios más frecuentes de recidiva. La descripción mesorrectal ya fue como técnica quirúrgica, fue descrita en 1982 y se impuso como un standard of care, como algo básico que hay que hacerle a todos los pacientes que se les reseque el recto. Esto sería como lo veríamos desde arriba, por ahí se parece más a lo que ve la gente diagnóstico por imágenes, básicamente porque están los otros órganos, ¿sí? La relación del recto con ese ambiente graso alrededor y con las vesículas seminales y la próstata por delante. Fíjense que el mesorrecto en la cara posterior tiene como un trasero, como si fueran unas nalgas, ¿sí? Que se ve muy bien cuando la resección es correcta por el plano mesorrectal. ¿Por qué es tan importante? Bueno, el índice de recidiva de los cánceres colorectales hasta antes de la descripción de esta cirugía era muy alto, iba del 30 al 40%. Con la resección mesorrectal eso bajó a un 5-15% según los centros. Incluso cuando combinaron la resección mesorrectal con neoadyuvancia, los índices de recidivas son variables, pero andan alrededor del 5% o menos, ¿sí? Fíjense que en pacientes con márgenes radiales negativos, ¿sí? No es que el tumor tocó el margen, la resección mesorrectal completa se acompaña de mucha menos recidiva, la mitad prácticamente, que si la resección mesorrectal es incompleta, ¿sí? O sea que tiene un valor de factor pronóstico per se. En parte porque si está completo, por ahí incluye todos los ganglios, mientras que si está incompleto, está dejando ganglios fuera de la evaluación, estamos subestadificando la lesión. Y así es como se ve, ya están, por supuesto ustedes ya han entrado piezas, así que saben que esto es así, el peritoneo brilloso, liso, congestivo, en la cara anterior, y el margen cruento, pero liso y suave, en la parte inferior de la cara anterior y en prácticamente toda la cara posterior. Bueno, esto no aporta mucho. Estos son dibujos tradicionales de los trabajos de Kirk, Phil Kirk, de la Universidad de Leeds, es el que más trabajó sobre este tema, ¿sí? De los planos de izquierda a derecha sería mesorrectal, intramesorrectal, o cuando el cirujano llega al plano de la muscular propia. Acá les dejo escrito cómo se evalúa cada uno de estos ítems, pero básicamente es lo que estuvimos hablando, sobre todo respecto a los defectos, hasta dónde es tolerable el defecto. Si ustedes van a diagnosticar, se van a salir de resección completa, acabo de darme cuenta que tiene un error la diapo, no le dé mucha bolilla porque resección
completa, dice plano muscular propio, en realidad debería decir plano fascia mesorrectal. Lo que quiere decir es que cuando uno va a diagnosticar algo que no sea resección completa, fotografíen el caso. No cuesta nada que todo el mundo tiene teléfono, ¿sí? Porque los cirujanos son muy quisquillosos respecto a estos temas y hay que tener todo muy documentado. Otros ejemplos de resecciones mesorrectales perfectas. ¿Sí? Esta no, o sea, esta es perfecta, esta ya tiene defectos de más de 5 milímetros de profundidad, tiene irregularidades, se metió en el plano intramesorrectal. Y bueno, ellos lo complementan, la Universidad de Leeds, con estas inclusiones completas del recto, que dan estas imágenes espectaculares, donde uno puede ver perfecto la relación del cáncer rectal, incluso sus metástasis, con el mesorrecto, ¿sí? Nosotros a veces intentamos emular esto, no son muy comunes los micrótomos, se necesita un micrótomo muy grande, una cuchilla muy grande, que hay pocos, nosotros no tenemos para hacer estos cortes, y a veces lo emulamos mapeando las fetas, ¿no? Para que uno después pueda armar de alguna forma y tener esa imagen, sobre todo para trabajos de correlación con diagnóstico por imágenes, con resonancia, ¿sí? Hablamos de las piezas rectales, pero no de la operación de Miles, ¿no? Y acá es importante que hay dos grandes planos. Después del mesorrecto, cuando llega abajo el cirujano, al plano de los elevadores, puede hacer dos cosas. Lo que hace tradicionalmente es pegarse a la pared y cortar ahí, dejando los elevadores puestos en el paciente, ¿sí? Lo que se recomienda, tiene menos tasa de recidiva, pero depende de un montón de cuestión técnica, una decisión o la otra, es hacerlo extraesfinteriano y venirse con esos elevadores. Eso genera una pieza quirúrgica mucho más cilíndrica, sin lo que se llama la cintura, o el cinturón, que es de la técnica tradicional. Trae mucho más mesorrecto alrededor y los índices de recidiva son menores con la técnica que tienen a la izquierda. Aquí lo tienen explicado, ven en la parte de arriba como el cirujano cuando saca el canal anal va pegado al esfínter y deja los elevadores, y en la de abajo, ¿sí?, seca los elevadores, dándole esa forma más cilíndrica a la pieza. O sea que uno cuando ve un Miles debería también consignar, aparte de la resección mesorrectal, el plano de resección del canal anal. Esta es una pieza del OSPI. En esa época procedíamos a mejorar la fijación pasándoles una gasa por dentro. Pintamos todo lo que es margen cruento, o sea, un retroperitoneo, que se ve que está bastante completo. Después lo abrimos para pispear. Esto no es necesario, incluso mucha gente no lo quiere hacer porque deforma la pieza y es cierto. En definitiva, no es importante la descripción del porcentaje, del tamaño exacto del tumor, porque no tiene valor predictivo y pronóstico, mientras que el margen radial sí es importante, por lo cual, si no lo hacen y la cortan en feteada directamente armada, la pieza está perfecta. Nosotros a veces nos permitimos abrirlas cuando ya se han fijado y el corte no la deforma, ¿sí? Entonces abrimos lo suficiente para pispear el tumor y describirlo bien, pero la feta queda bastante armada. Y después se hacen cortes seriados, tan finos como permita nuestra habilidad y la fijación, aproximadamente unos 4 o 5 milímetros, ¿sí? Estamos explicando el procesamiento del cáncer de recto porque es más complejo que el de cáncer de colon. Se sugiere hacer un archivo fotográfico de la macroscopía, de esta serie de fetas del cáncer colorectal. En este caso está pintado con distintos colores el mesorrecto anterior, o sea, el margen mesorrectal anterior y el margen mesorrectal posterior. Después se realizan fetas, en el caso que uno quiera hacer una inclusión completa para hacer correlato con imágenes, sino de la zona macroscópicamente sospechosa. La mayoría de estos cánceres van a venir con tratamiento neoadyuvante, por lo cual en realidad uno no va a encontrar más lesión que una úlcera residual, que a simple vista la mayoría de las veces no se puede decir si es cáncer o fibrosis.
Bueno, ahí está uno de esos tacos incluidos con esa forma triangular que quedan, ¿sí? Con la úlcera y el mesorrecto pintado. Se aconseja pintar el mesorrecto, no la serosa. La úlcera. Bueno, nada, el taqueo, la procesación, el procesamiento, esto es porque es algo estándar que tengo también para los cirujanos para contarles de la complejidad de nuestro trabajo, pero no es importante que lo veamos con ustedes. Lo que sí es importante es ponernos de acuerdo más o menos en qué tacos es importante tomar, o sea, el muestreo, ¿sí? O taqueo, como le diga cada uno. Ahí está lo que sugiere Kirk y la Asociación de la Real Sociedad de Patólogos Ingleses, ¿sí? Que básicamente es tacos para aseverar, para diagnosticar la profundidad, que incluyan cualquier lesión en la serosa, serosa retraída, serosa granular, o por supuesto, si viene vesículas o algún órgano adyacente, cualquier compromiso en profundidad. Hay que taquear mucho también la interfase tumor-huésped, porque ahí es donde más rédito tiene encontrar embolias, las reacciones inmunológicas contra el tumor, como los TILs, para evaluar el patrón de crecimiento y la presencia o no de budding. Los márgenes, perdón, los márgenes transversales o longitudinales de la pieza, como está el chorizo así, el distal y el proximal, no son necesarios siempre evaluarlos, ¿sí? Cuando la lesión está a más de 3 centímetros, que es lo común en cáncer de colon, no es necesario, no estamos obligados a estudiar histológicamente los márgenes. Por supuesto que las piezas de recto siempre ese margen distal va a ser mucho más corto y ahí sí tenemos que estudiarlo, recordando que si hay un anillo de resección distal de la estructura mecánica, ese es el verdadero margen y hay que prestarle mucho más atención al estudio de esa dona, como le dicen los americanos. Y los márgenes no peritonealizados, por ejemplo el margen radial, hay que estudiarlos cuando está a menos de 1 centímetro el tumor del margen, ¿sí? No tiene mucho sentido si hay 3 centímetros de grasa entre el tumor y el margen pintado del mesorrecto, entrar 2 cassettes de pura grasa, ¿sí? Simplemente para aseverar de que está negativo, cuando macroscópicamente es tan obvio, ¿sí? Respecto a los ganglios o cositas blancas que encontramos en el mesorrecto, que no sabemos si son ganglios o depósitos, deben incluirse en forma completa si entran en el espesor del cassette, que es de 3 milímetros. Y si no, hay que diseccionarlos manteniendo siempre la cuenta de ganglios para no confundir al patólogo que después mire la microscopía, ¿no? Cualquier sospecha de invasión venosa debe ser incluida, que se ven como estrías blanquecinas, ¿sí? Cualquier otro hallazgo de interés, de lesiones concurrentes a, no sé, qué otra cosa que aparezca. Lo que se recomienda es tomar como mínimo 5 tacos, ¿sí? Entre unas cosas y otras, por lo menos tener 5 tacos con tumor. Muy bien, empezamos a entrar en cada uno de los ítems que hay que consignar en el informe. El margen radial o no peritonealizado es todo ese tejido blando, graso en general, que hay entre el punto de máxima infiltración del tumor y el margen que idealmente pintamos con tinta china. Está a menos de 1 centímetro, hay que muestrearlo, y si en la microscopía está a menos de 1 milímetro, se considera positivo. Hay un ejemplo a la izquierda, un tumor que es un T3, entre la marca negra del exterior y la de la profundidad, es el margen radial de este paciente. El margen radial positivo es el factor predictivo más importante para residuo local en cáncer rectal, ¿sí? También es factor predictivo de metástasis a distancia y de menor sobrevida. Y tiene, en contexto de cánceres rectales con neoadjuvancia, es más importante aún que el T, ¿sí? No podemos dejar de informar. Y después, bueno, abajo siempre les pongo la bibliografía donde saqué cada uno de los textos que estoy poniendo, pueden consultarla. Uno de los trabajos hablaba que las metástasis a distancia, cuando el margen radial es positivo, es del orden del 37%, cuando es negativo del 15%. Y la sobrevida cae de 90 a 70 cuando el margen radial es positivo. Es importante recalcar que el margen radial positivo se considera cualquier forma de tumor que toque la tinta china. O sea,
Puede ser la extensión directa o puede ser un ganglio positivo, una invasión venosa, una invasión neural. El tema es que aparentemente no todo, la forma de tumor que toque el margen no es lo mismo si es por extensión directa que por ganglio, porque se entiende que si está en el ganglio está encerrado en el sistema linfático. No es lo mismo que el otro tumor que está suelto en la grasa. Y hay trabajos que dicen que cuando el margen es positivo por ganglios linfáticos positivos, la recurrencia es del 12%, y cuando es por extensión directa es del 22%. ¿Sí? Uno podría consignarlo copiando la cita de estos trabajos, en el caso que encuentre un margen rectal positivo por un ganglio metastásico muy cerca del margen rectal. ¿Sí? Que es grave, pero no tanto como si fuera por tumor directo. Bueno, una foto de glándulas muy cerca, a menos de 1 milímetro. Fíjense los trabajos más importantes para dictaminar este punto de corte, que hablaban que en estadio 3, cuando el clearance, o sea, la distancia, era menor a 1 milímetro, el riesgo de recidiva fue del 16%. Cuando estaba a más de 2 milímetros, 6%. Y entre 1 y 2 milímetros, un riesgo intermedio. Sigue. Bueno, margen transversal, proximal y distal, ya dijimos, ¿sí? Cuando no, hay que estudiarlo cuando están a menos de 3 o 5 centímetros, si no es necesario. Incluso si el tumor es temprano, un T1, un T2, con un margen de 1 centímetro es suficiente para considerar la lesión estudiada. Y otra vez quería recordarles que lo más importante es los anillos de resección, que son el verdadero margen. Bueno, el tipo histológico. Los tipos histológicos reconocidos por la WHO son, para aplicar los protocolos de carcinoma colorectal, son el adenocarcinoma, los tumores neuroendocrinos, los carcinomas neuroendocrinos. Esos son básicamente los cánceres de colon. Y el MINEN, o sea, el mixto. Dentro del adenocarcinoma, que va a ser el 95%, se reconoció oficialmente una variante que es el adenoma like. ¿Sí? Las otras que ya estaban eran el micropapilar, el mucinoso, el anillo de sello, el medular, el adenoescamoso y los indiferenciados. Prácticamente lo mismo para la CAP, con la diferencia que la CAP no permite, no sugiere no usar su protocolo para tumores neuroendocrinos, que tiene sus propios protocolos para los neuroendocrinos bien diferenciados. Sí van en este protocolo los carcinomas neuroendocrinos de alto grado, ya sean small cells o large cells. Y incluye el adenocarcinoma cerrato o acerrado, como un subtipo que en la edición 2019 de la WHO no aparece. Bueno, un mucosecretor cuando el 50% de la masa tumoral sea mucina. Este es el adenocarcinoma cerrado, con esa acerración parecida a la de las lesiones precursoras acerradas que tiene, con esa eosinofilia del citoplasma en vez de la basofilia habitual del cáncer de colon, con esos núcleos grandes, vesiculosos, con nucleolo evidente. Igual son como características descriptivas que no son muy cuantificables y hay bastante variabilidad para diagnosticar esta subvariedad de carcinoma que no está reconocido oficialmente por la WHO. Sí es importante saber que de los cánceres con inestabilidad microsatelital, un porcentaje hacen este tipo de las lesiones precursoras de la vía de la inestabilidad microsatelital, como los pólipos cerratos y la adenoma cerrato tradicional. Hay un porcentaje que hace este tipo de lesión. No todos los carcinomas que vienen por la vía de la inestabilidad microsatelital desde un pólipo cerrato sésil tienen esta morfología. Muchos de ellos son o mucinosos, o medulares, o convencionales incluso. Estas son fotos de adenoma-like, que básicamente la histología es como si fuera un adenoma con displasia de bajo o alto grado, pero con un patrón expansivo o infiltrante, obviamente invasor. ¿Sí? Este es el carcinoma micropapilar con esa inversión de la polaridad, ¿sí? Donde la célula en vez de secretar hacia la luz, secreta hacia afuera y se produce ese espacio entre
entre el estroma y el tumor, con esos nidos adentro, una variante de peor pronóstico. El tema es que es raro de encontrar como todo el tumor así, sino que en general es una proporción del tumor que presenta esta desdiferenciación, que uno la podría confirmar si la quiere decorar con marcadores luminales como el CD10, por ejemplo, el EMA, que normalmente marcan el aspecto luminal de las glándulas. En este caso se observa ese patrón que se llama inside out, que es que se da vuelta la glándula como en dedo de guante. La variante anillo de sello, de peor pronóstico, tiene que ser más del 50% del tumor. El medular, que no es un tumor muy frecuente, pero que claramente está asociado a una vía molecular, que es la inestabilidad microsatelital. Más del 95% de los medulares son por inestabilidad microsatelital, ya sea esporádica o germinal. Tienen esta morfología en playas sólidas de células como sinciciales, no se distinguen bien los límites entre ellas. En general no forma glándulas o muy focalmente lo hace, y un núcleo vesiculoso con núcleo evidente y un gran infiltrado linfoide, serían los TILs. ¿Sí? Es importante reconocerlo para confirmar la inestabilidad microsatelital y para no gradarlo, porque citológicamente esta lesión es de alto grado, pero por convención no se les pone grado porque son de buen pronóstico. ¿Sí? Entonces, donde dice grado, no debería poner no aplica si está diagnosticando esta variedad. Bueno, justamente ahora hablamos del siguiente punto en el informe, que es la diferenciación histológica. La que actualmente se utiliza y que se recomienda en los protocolos de la JCC y de la CAP es la tradicional, en cuatro subtipos, bien diferenciado, moderada, pobremente diferenciado o indiferenciado, según el porcentaje de formación de tumor formador de glándulas. ¿Sí? Hubo una época, incluso el protocolo anterior de la CAP, el anterior al que está en uso ahora, que recomendaba estos trabajos, ¿sí? De acuerdo a estos trabajos, dividirlo en alto y bajo grado porque tiene mucha menor variabilidad interobservadora, ¿sí? Donde el bien diferenciado y el moderadamente diferenciado forman la categoría de bajo grado, o sea, cuando más de la mitad del tumor formaba glándulas, quedaría acá. Pero en las recientes ediciones de la CAP y la JCC siguen insistiendo con la clasificación en cuatro categorías. El grado es un factor pronóstico independiente, pero con mucha variabilidad interobservador. A veces es controversial qué hacer cuando hay diferencias entre la superficie y el frente de invasión, que normalmente está menos diferenciado. De hecho, cuando se empezó a hablar de budding, muchos patólogos, sobre todo la escuela inglesa de Kirk, discutía que el budding era desdiferenciación y en todo caso si podía incidir en el grado, es que subir de grado el tumor, pero no querían registrarlo como tumor budding, ¿no? Recordar que el medular no se grada y que todo esto de los grados, G1, G2, G3, G4, no se aplica al NEC. Si estamos usando la plantilla de la CAP para informar un carcinoma neuroendocrino, no hay que ponerle grado, ¿sí? Son de alto grado por definición. Nada, esta es la explicación, la cita en inglés de la explicación de por qué vuelven a la clasificación tradicional en 4 grados. Bueno, se pone interesante. Profundidad de invasión. En este caso tenemos un T3. Profundidad de invasión, ya saben, T1 submucosa, T2 la muscular, T3 cuando llega a la grasa, pero tiene algunos puntos más controversiales. Acá claramente el tumor pasó a la línea de la muscular propia, ¿sí? Por aquí. Es un T3 incipiente, sería un T3A en este caso, si lo vamos a subclasificar. El problema de la subclasificación es que a veces es difícil para los patólogos. ¿Por qué? Con mis colegas de imágenes no les cuesta entenderlo. Nuestros tacos son pequeños, y si no incluyen la muscular de la mucosa, perdón, la muscular propia, es difícil hacer la extrapolación de la muscular propia y medir la profundidad de invasión, que subdivide el T entre A, B, C, D. ¿Sí? Pero bueno.
Cuando un colon viene pegado con un intestino delgado, con otra porción del colon o cualquier otro órgano, hay que estudiar esa adherencia. Si esa adherencia es netamente inflamatoria, bueno, no incide, pero si hay tumor en esa adherencia, automáticamente se interpreta como un T4A. ¿Sí? Sí. No, T4B porque está infiltrando otro órgano, pero lo importante es que estudiar esa adherencia y ver si es un fenómeno inflamatorio o encontramos células tumorales que impliquen que hubo una ruptura del peritoneo con una adherencia a otro peritoneo y a otro órgano del otro lado. Hay algunos detalles del cáncer de recto, como que la infiltración del esfínter externo o del elevador del ano lo hace automáticamente un T4B. En el caso de los cánceres colónicos, recordar que la diseminación por continuidad, por ejemplo, un tumor de ciego que empieza a crecer por el ilion terminal, no lo cambia de estadio. ¿Sí? El tema de la subestratificación del T3 con su dificultad, que ya dijimos, y el gran tema acá de la profundidad es la invasión serosa. Acá tenemos imágenes macroscópicas que nos hacen sospechar infiltración de la serosa, ¿sí? Está retraída, granular, etc. Es un factor bien establecido, adverso, en estadio 2-3. Fíjense, su importancia es mayor en el estadio 2. La mayoría de estos factores pronósticos tienen gran importancia en el estadio 2. Porque el TNM tradicional, la presencia de metástasis ganglionares o a distancia, determina fácilmente, digamos, si una persona necesita adyuvancia después de operarse. El tema es que de la gente que está en estadio 2, o sea que no tiene ganglios positivos, hay una mitad que les va muy bien y una mitad que no les va tan bien. Y no hemos podido, los médicos, distinguir bien este subgrupo. ¿Sí? Hay algunas cosas aisladas que nos ayudan a establecer un grupo de ellos como de más riesgo y ofrecerles eventualmente, según su voluntad, su edad, su funcionalidad, quimioterapia o no. ¿Sí? Que en las guías del NCCN son estas características. Un estadio 2, pero poco diferenciado, o que le ven embolias o invasión venosa, o se presentó una forma clínica mala como perforación o obstrucción, o que tiene pocos ganglios que te da la sensación de que puede estar infraestadificado, o tiene invasión neural, o infiltra la serosa, podría llegar a ofrecerle una quimioterapia. ¿Sí? La invasión de la serosa, o T4A, está asociado a disminución de la sobrevida. Y en pacientes que no tienen metástasis ganglionares, es un dato más para elegir o no si darle quimioterapia. Se cree en rasgos generales que está muy subdiagnosticada. Hay varios trabajos que muestran que más o menos un 15, un 20% de los que diagnosticamos como T3, si los estudias finamente, son T4A. Finamente, o sea, no se puede hacer en forma retrospectiva porque lo que se ve al microscopio se ve, pero trabajos prospectivos donde han hecho estudios citológicos, por ejemplo, como improntas de la superficie peritoneal del tumor antes de la resección quirúrgica o apenas se recibe la pieza, muestran que en realidad hay una subestadificación importante. Para evitar estos problemas, los países más evolucionados se auditan permanentemente sus informes de anatomía patológica y, por ejemplo, en Inglaterra, el 20% de los informes aproximadamente deberían informar invasión serosa. O sea, globalmente deberías tener una tasa de detección de invasión serosa mayor al 20%. Los temas más controversiales para la invasión serosa son la presencia de los clefts, que son como hendiduras del peritoneo para adentro, que hace que tumores que se ven poco profundos puedan ser perfectamente un T4A. Vamos a ver algunas fotos. Estos son los trabajos iniciales que empezaron a hablar de la subestimación de la invasión serosa, ¿sí? Como este del 92, que decía que estudiando por citología, hacían improntas por touch, digamos, de la parte del peritoneo, está el tumor, apoyaban el vidrio, hacían un leve raspado, los extendían, después encontraban que de los T3 un 26% tenía citología positiva. ¿Sí? Entonces, para evitar la subestadificación hay que auditarse, y se espera un 20% en colon de detección de invasión serosa y un 10% en recto porque es menos frecuente en recto.
porque tiene menos serosa, obviamente. Y después hay otros dos temas que para evitar la subestimación, mucha gente se puso de moda en una época, la tinción de fibras elásticas para ver la lámina elástica peritoneal, extrapolando la buena experiencia que hubo con pulmón, en ese sentido. Ya vamos a ver que tiene algunas dificultades en colon. Y la otra controversia es cuándo considerar positivo una serosa. Este es el trabajo de Sheffer, el trabajo inicial del 93, que estableció la forma en que estudiamos en general la serosa. Él clasificó la relación de los T3, digamos, tumores profundos, con la serosa en 4. ¿Sí? La relación 1, cuando dice que hay claramente una separación entre el tumor y el peritoneo. En ese caso, un 20% de sus 400 cólones estaban en esta situación. Después dice, bueno, el tumor está más cerca, pero se ve claramente inflamación o mesotelio inflamado o una reacción que lo separa el tumor del peritoneo. Y después, un 50% de sus T3, en realidad T4 lo llamaríamos ahora, tenían tumor ya en el peritoneo con reacción mesotelial inflamatoria o células libres en el peritoneo adyacentes a una úlcera obvia del tejido seroso. Estas dos últimas, en definitiva, fueron las que se consideran actualmente como formas positivas de invasión serosa. Fíjense abajo la sobrevida, los grupos 1, 2, 3 y 4, como el 3 y el 4 se asocian a peor sobrevida, ¿no? Bueno, nada, lo que ya sabemos que la invasión serosa es un gran predictor de pobre sobrevida, de extensión local o de ganglios linfáticos positivos. Es bastante común que algunos reportan que hasta el 50% de los cánceres los pueden tener, hay que acordarse que un 20% por lo menos, y predice mucho la recurrencia local. ¿Sí? Perdón, contrario, predice mucho la recurrencia en forma de carcinomatosis. ¿Sí? Acá hay un dibujo que sería sus clases 3 y 4 de Sheffer, que sería la 3 cuando ulcera la mesotelio, esta parte, y la 4 las células flotantes. El tema es que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Acá hay tumor, se ve el mesotelio abajo a la derecha, y hay una reacción fibroinflamatoria ahí separándolo. Uno podría estar de acuerdo en ponerle negativo. Esta es mucho más difícil, o sea, se ve un margen muy fino de tejido fibroinflamatorio. Yo me sentiría cómodo poniéndole positivo, y obviamente positivo en este caso. La última foto está pintada, pero es algo que no se recomienda. Deben un segundo que tuve un accidente doméstico. A ver. Bueno, aparentemente no hay lesionado, no se escucharon gritos. Bueno, un acercamiento a las células tumorales positivas, marcadas con tinta china, que es algo que no hay que hacer en la serosa, porque en general oscurece y complica las cosas. ¿Estás bien ahí? Pero no te cortaste. Bueno, el tema es que empezaron a salir un montón de trabajo que dicen que cuando un tumor está a menos de 1 milímetro de la margen de la serosa, se comporta exactamente igual que si está a nivel de la serosa. Este es uno de ellos, ¿no? Fíjense que tiene unos 100 casos con T3 que estaban a más de 1 milímetro, ¿sí? Que no tenían ni reacción en la serosa, las citologías que le hacían antes de procesar la pieza eran negativas, no tuvieron ninguna recurrencia. Tuvieron 28 tumores que estaban a menos de 1 milímetro de la serosa, aunque técnicamente no ulcerándola, pero el 100% tenían algún tipo de reacción de la serosa, del mesotelio. La citología dio positivo casi en la mitad, y un 11% tuvieron recurrencia. Números que no están muy alejados de lo que claramente eran un T4A. ¿Sí?
Entonces hay como mucha presión de ponerle positivo a los que están a menos de 1 milímetro. Sobre todo cuando lo que los separa, ese milímetro está hecho por fibrina o exudado en vez de tejido conectivo limpio y claro, ¿no? Bueno, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con estos trabajos? Bueno, se toma esta opinión, pero no se establece como un estándar. Dice la JCC en su octava edición, dice que el significado de tumor a menos de 1 milímetro con reacción del mesotelio, inflamación, es poco claro. Lo que te aconsejan es hacer múltiples secciones y volver a mirar, ¿sí? O sea, gastar mucho más, decidir si es positivo o no. Pero no simplemente por estar a menos de 1 milímetro ponerle positivo. Los trabajos estos, como el del 2013 que les mostré, dicen que estos que están muy cerca de la serosa, cuando los estudiás, cuando haces más secciones, son los dos de abajo. En algunas de las secciones termina por aparecer el contacto, ¿sí? Estos son los de arriba, por lo menos, son los de la izquierda, mejor dicho, son tumores claramente negativos, o sea, T3. Los de la derecha, ejemplos de tumores positivos que no están en contacto directo, sino que están separados por este exudado inflamatorio o fibrinoide, ¿sí? Y a menos de 1 milímetro, que muchos patólogos le estamos poniendo positivo. Estos son los clefts, ¿ven? Si uno ve macroscópicamente de lejos este tumor, uno no pensaría que es un T4, y sin embargo, bueno. Esto es uno casero. Los clefts son estructuras muy grandes, entonces tuve que sacarle fotos, superponer fotos para poder dibujar cómo este tumor llega al cleft y tiene células libres en él, ¿no? Hay otro acercamiento, células libres en el espacio peritoneal. Respecto a la elástica, a diferencia, pueden ver una foto abajo, ven que con la técnica elástica se ve perfectamente la lámina peritoneal elástica, pero es inconstante, a diferencia del pulmón, que casi siempre la tiene, en el colon es irregular. En sectores hay, en otros no, se reduplica a veces, entonces los resultados han sido inconsistentes. Ninguno de estos 3 grandes guías que les nombré la sugiere hacer en forma estándar para estudiar la invasión serosa. Hay otras, bueno, abajo están las fotos del peritoneo con HIE y el peritoneo con fibras elásticas, para poder ver esa membrana que, si está permeada por tumor, uno diría que es invasión de la serosa, y si no, no. Pero como les digo, no sirve mucho. A veces uno puede, sobre todo para ver los clefts, pedir algún marcador mesotelial o citoqueratina 7 para que dibuje el mesotelio y facilitar el diagnóstico de T4. Como ven, por ejemplo, esta es una guía inglesa, que estos tumores que están a menos 1 milímetro y separados solamente por inflamación, se les pone T4, ¿no? Bueno, los ganglios, qué tema. En este caso, 15 ganglios, 2 metastásicos. Se ha establecido un mínimo de 12 ganglios y un deseable de 15, ¿sí? Pero en realidad el número de ganglios disecados ya por sí solo es un factor pronóstico independiente, ¿sí? A fines de auditoría se combinó hubo una convención de que el número 12 fuera el número mágico, pero eso no es un objetivo para cada uno de nuestros pacientes. Recordemos, cuando estamos disecando, que cada ganglio que le agregamos es afinar mejor el pronóstico, ¿sí? Es mejorar nuestro pronóstico. Simplemente a fines de auditoría el objetivo mínimo es 12. ¿Por qué son importantes los ganglios? Porque cada ganglio positivo empeora el pronóstico. Y porque cada ganglio disecado o cada ganglio negativo lo mejora, porque significa que está bien estadificado el paciente. Vamos a ver esto en la práctica.
Fíjense, arriba a la izquierda tenemos tumores que son T3 y que son negativos, sería la línea violeta de arriba, N1, la línea fucsia, la segunda, N1B, la verde, y el resto, N2, la celeste y la amarilla. Y fíjense que a medida que aumenta en las abscisas, ¿sí? Ven que está el número de ganglios disecados, el número de ganglios total. A medida que aumenta el número de ganglios totales disecados, el pronóstico mejora, ¿sí? La supervivencia relativa. O sea, si vos disecaste solamente 6 ganglios y te dio que es un T3N0, sería el primer punto violeta, la sobrevida, no sé cuántos años era, 5 años, era del 80%. Pero no es lo mismo haber sido diagnosticado en el mismo estadio con más de 19 ganglios. La sobrevida para mi estadio 2 va a ser casi del 100%, más del 95%. Siendo que no me apareció ningún otro factor pronóstico negativo, lo único que me aparecieron son más ganglios negativos. ¿Se entiende? Y eso se comprueba para todos los niveles de N. Para N0, N1A, N1B, N2A, N2B. ¿Sí? Y se comprueba para, fíjense esas curvas ascendentes hacia la derecha, se comprueba también para T4A y T4B. ¿Sí? Siempre encontrar más ganglios mejora, sin cambiar el estadio, mejora el pronóstico, porque habla un poco de la seguridad con que ese paciente pertenece a ese grupo. O sea, a un paciente que lo diagnosticamos como T3N0, pero le encontramos 6 ganglios, es muy probable, no es muy probable, pero puede haber pasado que haya algún ganglio positivo y en realidad era un N1. Entonces, nos está ensuciando esta estadística de los N0 con la mala evolución de un N1. ¿Sí? Eso explica que mientras más ganglios, mejor. Ya dijimos, pero claro, que pocos ganglios es malo, pero no siempre muchos ganglios es mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a estar ad eternum buscando ganglios, porque hay un punto a partir del cual este fenómeno ya no se produce más, que en general está establecido más o menos en 17, 18, 19 ganglios. Encontrar más de eso no incide en esta mejora. ¿Sí? Sabemos que bajos recuentos ganglionares se asocian a disminución de sobrevida, y abajo tienen los papers que demuestran. Sabemos que mayor recuento ganglionar mejora la sobrevida en estadio 2 y 3. En general se cree que esto tiene que ver con como les dije, con la subestadificación de los pocos ganglios. Pero, ¿cómo explicaría esto que más recuento de ganglios mejore la sobrevida dentro del estadio 3, donde ya sabemos que hay ganglios positivos? ¿Sí? Aparentemente tiene que ver con la respuesta inmune. Una persona con una gran respuesta contra el tumor tiene ganglios más grandes, más fáciles de encontrar, y uno le diseca más ganglios. Y esos tumores tienen mejor pronóstico. Entonces también, como que el número de ganglios está de alguna forma cuantificando la respuesta de esta batalla inmunológica contra el cáncer. Bueno, nada, los trabajos que dicen que después de 17 ganglios no tiene mucho más sentido seguir buscando. También quería resaltar esto, que hay trabajos que estudian que es muy común que las metástasis estén en ganglios pequeños. ¿Sí? Así que a ponerle ganas. Después otros temitas con los ganglios, a veces nos encontramos con mucina sin células atípicas en el ganglio. Casi siempre se ocurre con neoadjuvancia, ¿sí? En contexto de cambios de regresión. Por supuesto, esto no altera el T ni el N. Mucina celular no nos cambia el T ni el N, y no tiene impacto en la sobrevida. Pero a veces, y no se sabe qué significa, se encuentra sin neoadjuvancia, uno encuentra moco en los ganglios. En pocos reportes, pero existe, y la verdad que no hay un consejo de cómo hacer con eso, porque no hay un consenso, son fenómenos raros. No se sabe qué es. Otra cosa que me parece importante es que un ganglio que es atropellado por el frente de invasión tumoral se considera metastásico, ¿sí? Aunque no le haya llegado el tumor por vía linfática. Y después el tema de los ganglios después de la neoadjuvancia, que es un dolor, ¿no? Porque la neoadjuvancia apoptosa el tejido linfoide
y se hace muy difícil encontrarlos. La relación entre la cantidad de ganglios y la sobrevida es mucho más controvertida que sin neoadyuvancia. ¿Sí? Sí, se sabe que un ganglio positivo post-neo empeora el pronóstico, lo cual parece bastante obvio, pero había que demostrarlo y se demostró. Pero no que el número de ganglios positivos afecte la sobrevida o la sobrevida libre de enfermedad, ¿sí? Que es algo que sí está demostrado para los cánceres sin neoadyuvancia. ¿Qué más? El tema de los tamaños de los hallazgos, cuando uno encuentra células atípicas en los ganglios, ¿no? Bueno, acá tenemos ejemplos de metástasis, ejemplos de células en tránsito subcapsulares. Cuando cuando células epiteliales atípicas ahí están en el ganglio y miden más de 0,2 centímetros o 2 milímetros, se considera un ganglio positivo, obvio. Cuando mide entre 2 milímetros y 200 micrones, se le llama micrometástasis, ¿sí? Se consigna como tal, pero cuentan en el N. Mientras que hay otros dos términos que hacen referencia a hallazgos más pequeños y más controversiales. El más escuchado son las ITC, ¿no? Son células tumorales ITC, células tumorales. Bueno, ahora me olvidé qué significaba ahí y no voy a empezar la grabación de vuelta por eso, pero no importa. O sea, cuando son, realmente estos están sueltas, son subcapsulares, son menores a 200 micrones estos hallazgos. No corresponde cambiar el N porque no se ha demostrado que tengan impacto negativo en la sobrevida, ¿sí? Hay otro término parecido, que se llaman células tumorales ocultas, que en realidad tiene que ver con si las encontraste, no las ves con HI y las ves solamente con inmunohistoquímica. Pero los trabajos que las estudian las mezclan estos dos términos, entonces eso es parte de lo que hace que no esté muy claro el significado de estos hallazgos. Lo importante, a fines de escribir un informe, es que al día de hoy, encontrar células tumorales en tránsito no altera el N. ¿Sí? Y se ha estudiado mucho de qué depende el rédito de buscar ganglios. Y se sabe que hay factores que dependen del paciente, del cirujano, de la neoadyuvancia o falta de neoadyuvancia, y del patólogo o quien haga la búsqueda. Por ejemplo, los cánceres de derecho tienen más ganglios que los izquierdos. Los cánceres con inestabilidad microsatelital tienen más ganglios, porque tienen mayor respuesta inmune, que los que tienen estabilidad microsatelital. Las mujeres tienen más ganglios. Los obesos probablemente no es que tengan más ganglios, menos ganglios, sino que cuesta más encontrarlos en más grasa. ¿Sí? El cirujano también incide, porque es el que decide el tipo de resección, la longitud de la pieza, es el que decide dónde cortar el meso con más o menos grasa. ¿Sí? Y se ha demostrado también correlación con el número de cirugías, las horas de cirugías y el entrenamiento de los cirujanos. Y lo mismo se ha demostrado, por supuesto, con el patólogo. Generalmente un patólogo que entra macro, ¿no? Porque hay patólogos que hacen años que no tocan una pieza, tiene mejor rédito que un residente. Un patólogo gastrointestinal tiene mejor rédito, quizás porque sabe el valor del ganglio, que un patólogo general. ¿Sí? Y después hay distintas técnicas que pretenden mejorar. Algunas son lo que se llama aclaramiento, que pretenden disolver la grasa para facilitar el hallazgo de ganglios. Y otros trabajos son la inclusión total del mesorrecto, para saber exactamente qué número de ganglios tiene el mesorrecto. Nadie lo hace a rutina, son para comparar distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, estas de inclusión total. Se hizo con un número de cánceres de colon, que no recuerdo en este momento, que tenían por informe un recuento ganglionar promedio de 21. Pero se hizo una inclusión total de la grasa, ¿sí? Se incluyó absolutamente todo el mesorrecto y se hallaron 69 ganglios en promedio en cada uno de los cánceres. Y casi todos los ganglios que no se habían encontrado, digamos, que aparecieron después, son obviamente menores a 2 milímetros. Pero el problema fue que también de las metástasis que aparecieron, la mayoría fueron menores a 2 milímetros. Siempre hay que recordar que nos estamos perdiendo algo. Sin embargo, este es el segundo punto, no hay suficiente información para
en forma estandarizada y regulado por una guía, aplicar métodos de aclaramiento en forma, o de inclusión total de la grasa, en forma obligatoria a los servicios de patología. Son técnicas que incluyen en algunos casos manejos de sustancias tóxicas, en otros no, y que indudablemente sí consumen mucho tiempo y horas de entrenamiento, etc. Así que no hay pruebas suficientes para sugerir que tenga estas técnicas que se ha demostrado que aumentan el número de ganglios, tengan un gran impacto en la reestadificación del cáncer de colon. Bueno, la invasión linfovascular, o sea, la presencia de embolias, tumor en espacios, en vasos de paredes finas, generalmente linfáticos, pero podrían ser vénulas o arteriolas. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. O en vasos de paredes gruesas. Arriba tenemos embolias y abajo invasiones venosas. En realidad las venosas las vamos a ver aparte. Justamente vamos a hablar de las invasiones venosas, que son aún más interesantes que las embolias. Es un factor predictivo de diseminación y pobre sobrevida, pero lo que es más controversial es cómo estudiarla, ¿sí? La definición clásica del patólogo creo que se llamaba Tabot, o algo por el estilo, de los 80, que lo definió como la presencia de tumor en un espacio delimitado por endotelio, que esté o rodeado por músculo o que tenga glóbulos rojos adentro. Esa es la definición de invasión venosa. Pero ahora se ha extendido a que si hay una estructura que vos puedas demostrar que tiene fibras elásticas, como si fuera un vaso, o tenga un crecimiento muy en lengüeta y que esté vecino a una arteria, pueda ser incluido dentro de las invasiones venosas. Y la verdad, bueno, acá se ve muy bien. La foto de abajo, a la izquierda, hay tumor al lado de una arteriola, de una arteria, ¿sí? Pero realmente no se reconoce la vena, excepto cuando hacemos fibras elásticas. ¿Cuál es la importancia de la invasión venosa? Que, como ya les dije, el gran problema de los oncólogos es el estadio 2. ¿Sí? De la gente que está en estadio 2, un tercio se va a morir de recurrencia de la enfermedad o de metástasis. ¿Sí? Entonces, la idea es buscar factores pronósticos que nos permitan distinguir ese tercio que le va a ir mal. Y una de ellas, a la que se echa mano, es a la invasión venosa. La invasión venosa se clasifica en extramural, cuando está en la grasa por fuera de la muscular, o intramural, cuando está en la muscular o en la submucosa. La extramural, o ENVI, ¿sí? Extramural Venous Invasion, ENVI, los radiólogos le llaman ENVI, ¿sí? Todo el tiempo, es un factor predictivo muy importante de mal pronóstico. Mientras que la intramural, hay trabajos que dicen que también está asociado a mal pronóstico, pero hay mucha menos información acumulada y por ahora no estamos obligados a informarla o por lo menos consignar que si la encontramos que es intramural. ¿Cómo podemos mejorar nuestro rendimiento si tan importante es la invasión venosa? Mirando con mucho cuidado la macro. ¿Por qué? Porque las estrías blanquecinas se asocian a invasión venosa, ¿sí? Auditando nuestros propios informes, ya una vez por año uno debería ver en su Excel cuántas invasiones venosas encontró, a ver si al 20% de los cánceres le encontró invasiones venosas. Yo no lo he hecho. Lo hice una sola vez con un estudio, pero no lo repito todos los años. Y me dio un 10% horroroso, y ahí empecé a hacer lo siguiente, que es para aumentar el rédito, que es usar con liberalidad, fácilmente, si no obligatoriamente, fibras elásticas. ¿Sí? Abajo tienen fotos otra vez de fibras elásticas que muestran que mucho tumor, que parece exactamente eso, tumor, en realidad son invasiones venosas. Hay quienes sugieren que otra forma de aumentarlo es estudiando con cortes coronales o tangenciales la invasión venosa, porque nuestros cortes habituales suelen ir en línea con la invasión venosa. Entonces deberíamos hacer un corte como paralelo al tumor, no perpendicular, que nos va a permitir
ver mucha más invasión venosa. El tema es que esto se podría hacer en tumores grandes, ¿no? Donde uno no hace una inclusión completa del tumor, pero el corte perpendicular es el que a la vez nos permite la profundidad, etc. Entonces es un poco complicado manejar eso, pero es una opción a pensar. Y lo otro que se puede hacer es aumentar el taqueo. Está demostrado más tacos, más invasión venosa. Los ingleses hablan de un mínimo de 5 tacos para diagnosticar como la gente invasión venosa. Y lo otro es sospecharla mucho más cuando se ven lengüetas tumorales, ¿sí? Que es el signo de la lengua. Entonces, entre el signo de la arteria huérfana y el signo de la lengua, también vamos a aumentar nuestra tasa de detección. La arteria huérfana es que toda arteria viene con una vena. Si la vena no está y hay tumor alrededor, bueno, hay que sospechar que hay invasión venosa. La técnica de fibras elásticas ha permitido aumentar por 2 o por 3 la tasa de detección y disminuye muchísimo la variabilidad interobservadora. Están los trabajos que lo demuestran. Y el uso de fibras elásticas, este trabajo de, no copié el año, perdón, que muestra que con 419 cánceres colorectales, a la mitad no se les hizo elastina, y a la otra mitad se les hizo elastina en forma rutinaria. Y los diagnósticos de invasión venosa hechos con elastina tuvieron muchísimo más impacto en la sobrevida que los diagnósticos de invasión venosa hechos con HIE. O sea que no solamente nos ayuda a aumentar la tasa de la elastina, sino que es más seguro que lo que vemos como invasión venosa sea invasión venosa, o al menos sea invasión venosa asociada a peor sobrevida. ¿Sí? También se ha demostrado que las invasiones venosas diagnosticadas por un médico patólogo gastrointestinal impactan mucho más en la sobrevida negativa que las invasiones venosas diagnosticadas por patólogos no especialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más entrenados estemos, más verdadero va a ser nuestro diagnóstico de invasión venosa y más real va a ser su impacto en el pronóstico. Estos son, bueno, a la izquierda hay varios trabajos que muestran con el número de pacientes, la tasa de detección con HIE y cómo se multiplica por 2 con fibras elásticas, ¿no? Y a la derecha, lo que les decía yo, cómo impacta la elastina en la sobrevida. ¿Sí? Por ejemplo, todas las pacientes que se le diagnosticó de presencia de invasión venosa por HIE, la sobrevida a los 5 años fue del 77%. Y cuando se dijo que estaba ausente la invasión venosa, la supervivencia a los 5 años fue del 84%. Pero cuando se hizo elastina, las invasiones venosas diagnosticadas por elastina se asociaron a peor sobrevida. Y la ausencia de invasión venosa diagnosticada con elastina se asoció a mucho mejor sobrevida. O sea que el diagnóstico es como mucho más seguro. Esto, la verdad que no lo recuerdo. Creo que es la tasa en 2 cortes, antes y después de la elastina. ¿Sí? Es un mismo centro que desde el 97 al 2001 no usaba elastina, del 2003 al 2006 usó elastina, y cómo impactó eso en la sobrevida de los pacientes. Lamentablemente no puedo leer bien, a ver, déjenme salir de para poder correr esto y ver. Perdonen esta interrupción, pero voy a grabar 30 veces hasta que me salga bien porque me muero. Vamos a estirar a ver qué decía abajo este dibujo porque no lo recuerdo. Relación entre ausencia de invasión venosa y sobrevida en pacientes entre la primera corte y la segunda corte. Esa es la figura.
Ah, perfecto, ahora lo entendí. En esta figura A, en la de arriba, es ausencia de invasión venosa. En la cohorte, que está en gris suave, es la sobrevida de las personas del 97 al 2001 que le diagnosticaron ausencia de invasión venosa. ¿Sí? O sea, las de arriba son las más nuevas, las de 2003 al 2006, que les fue muy bien, les fue mucho mejor que a los que les habían dicho, sin elastina, en la cohorte anterior, que no tenían invasión venosa, que es del 97 al 2001, que no les fue tan bien. Eso quiere decir que la elastina le dio poder diagnóstico al diagnóstico de invasión venosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y abajo es la relación entre los pacientes que sí le dijeron que tenían invasiones venosas, con elastina o sin elastina, les fue mal a los dos. ¿Sí? Como que el valor predictivo negativo de la elastina es muy importante, ¿sí? Para decir que un paciente no tiene invasión venosa. Seguimos. Perdón la desprolijidad, pero no sé editar un zoom para aclarar una duda y retomar la grabación. Bueno, invasión perineural. Bueno, faltó la animación, pero no importa. Es la presencia de glándulas, en este caso infiltrando un nervio de frente, ¿no? O sea, cortado perpendicularmente. Ahí también. Y tiene que estar dentro del espacio perineural. La prevalencia en los estudios es variable, desde un 10% de los cánceres hasta 40%. Se considera igual que la invasión venosa, igual que la invasión serosa, subreportada. ¿Sí? Muchos trabajos muestran una tasa del 1% que pasa al 22% tras una revisión por expertos de la invasión neural. Es mucho más frecuente en los cánceres de recto, especialmente los cánceres de recto avanzados, que tienen un gran plexo nervioso, obviamente alrededor, y dentro del colon solo es frecuente en los colones que tienen retroperitoneo, o sea, por ejemplo, el ascendente o el descendente. En grandes metaanálisis lo han visto como un factor pronóstico independiente de recurrencia y sobrevida, con similar impacto al T, al N y a la invasión venosa. En la guía del NCCN para oncólogos se lo considera como un factor de riesgo de recurrencia, que uno le haya diagnosticado invasión neural. ¿Sí? La variabilidad interobservador es bastante grande y no hay datos fehacientes para sugerir la inmunistoquímica, por lo menos no se ha demostrado que tenga impacto en la sobrevida, el uso de S100 o algún marcador neural para diagnosticar mejor estas invasiones neurales. En este trabajo, que tienen citado abajo, del 19, tienen cánceres rectales operados con cirugía, cánceres rectales con quimioterapia neoadyuvante y después operados, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, cómo la invasión linfovascular, que incluye embolias e invasiones venosas, baja por la quimioterapia de un 20% a un 8%. ¿Sí? Como que regresiona la invasión venosa, las embolias. Pero fíjense que la tasa de invasión neural o perineural se mantiene. ¿Sí? O sea, en general la invasión neural es radioresistente. Invasión neural se mostró en este trabajo un factor pronóstico independiente de sobrevida y sobrevida libre de enfermedad, y se mostró también como radioresistente. Bueno, vamos terminando. Bueno, el tumor budding es la presencia de esta desdiferenciación del frente de invasión, con estas células que toman un fenotipo mesenquimal. ¿Sí? Dejan de parecerse a una célula epitelial, dejan de expresar escaderina, se sueltan y expresan fibronectina y otras proteínas que les ayudan a reptar entre el tejido conectivo, toman ese aspecto sarcomatoide y están asociados a mal pronóstico. Hubo un gran consenso hace poco que revió todo un poco cómo se informa y se determina esto. Estoy grabando. El tumor budding es un factor pronóstico de recurrencia y mortalidad. Hay muchísimos trabajos que lo demuestran así, pero su principal importancia es en dos grandes contextos. El pólipo cáncer o cánceres tempranos, para terminar de decidir si se opera o no el paciente, y en el estadio 2, como la invasión venosa y eso, para decidir si al paciente le damos quimioterapia o no. Bueno, que hay trabajos, bueno, es un investigador
conocido de pólipo cáncer, que muestra cómo los factores de riesgo para ganglio positivo dentro del tumor budding se asocian con mayor tasa de ganglios positivos cuando un pólipo cáncer se opera, ¿sí? Y ahí incluyen eso al tumor budding. En el estadio 2 se ha asociado a disminución de la sobrevida libre de enfermedad, y se asocia también el hallazgo de budding con otros factores de riesgo, como invasión linfovascular, alto grado, etc. Y con comportamiento agresivo, pero aún no ha impactado en la guía del NCCN, la guía de los oncólogos. La definición de budding son conglomerados de células que se despegan de la masa principal, pero tienen que ser menores tienen que estar en el frente de invasión y ser menos de 5 células, ¿sí? Otra cosa es que hay algunos trabajos que dicen que tendría algún sentido cuantificar budding en la biopsia preoperatoria del cáncer de colon, en la biopsia diagnóstica, que cuando uno ve budding en esas biopsias se asocia a metástasis ganglionares, a alto grado, a embolias, a metástasis a distancia. También la biopsia preoperatoria de recto, cuando hay budding, se dice que hay más tendencia a que haya falta de respuesta a la quimioterapia. ¿Qué otro dato más de eso? Bueno, nada, la definición de budding, cómo se mide, ahora vamos a hablar un poco de eso, y el concepto de cuándo es importante recordar, informar. A ver, si seguimos el protocolo de la CAP, siempre tenemos que informar el tumor budding, pero hay dos contextos donde es particularmente importante. Es un factor predictivo independiente de metástasis ganglionar, pólipo cáncer, y es un factor predictivo de sobrevida en estadios 2, ¿sí? Donde la presencia de tumor budding se asocia a ganglios linfáticos positivos. Bueno, esto es cómo se sugiere que se haga. Los americanos, que todos tienen el objetivo 20 por, lo hacen con ese objetivo. Yo no tengo el 20 por. Lamentablemente en mi servicio hay uno solo y hay que turnarse para usarlo. Con lo cual yo hice mi propia equivalencia para hacerlo. Un 20 por, según la distancia, el FN, la distancia focal, puede ver un área distinta, ¿sí? La distancia focal es ese número que ustedes tienen en el ocular, tiene un número que generalmente va entre 20 y 22 milímetros, ¿sí? Y entonces en una tabla, por ejemplo, para un objetivo 20 por, ustedes se tienen que fijar ese número. Si su objetivo 20 por dice de FN 20, el área que están viendo, ¿sí?, es 0,700 milímetros. ¿Sí? Ese es el área que están mirando. Y eso se considera lo estándar, porque la mayoría de los microscopios son así. Si ustedes tienen un microscopio con un FN más grande o más chico, tienen que aplicar estos factores de corrección a las medidas que van a venir, ¿sí? Porque si están viendo más áreas, van a contar más budding. Por eso hay que estandarizarlo para poder compararlos con otros microscopios. Esta es la parte donde en vivo les preguntaría si se entienden o no. Bueno, lo que hay que hacer entonces es elegir de los vidrios el que más nos parezca que tiene budding. Buscamos 10 áreas en el frente de invasión y elegimos la que más nos parezca que tenga budding. Y ahí es donde vamos, en ese hotspot es donde vamos a medir con el 20 por. ¿Sí? No es que vamos a ver 20 por todo el cáncer, ¿sí? Lo vamos a revisar a 10 por, y en esa zona, hotspot, es donde vamos a hacer el aumento al 20 por, y en un área, en un campo que incluye 785 milímetros cuadrados, 0,700 milímetros cuadrados, vamos a cuantificar el budding. Y lo vamos a corregir o no, según qué tipo de microscopios tengamos. Si no tenemos un 20 por, yo lo que me fijé en estas mismas tablas es que un 40 por mío de 0,200 milímetros cuadrados. Entonces, aproximadamente 4 40 por en un área hotspot es el mismo área que un 20 por. ¿Sí? Y así cuantifico yo en mi microscopio.
Bueno, nada, estos son los mismos números y ejemplos con imágenes de poco, o sea, nada, poco, mucho Baring. Hay dificultades, obviamente, histiocitos, fibroblastos reactivos, que son difíciles de decidir si contar o no. Algunos trabajos dicen que con citoqueratina se ve mucho mejor, obviamente, pero la verdad que cuando se estandarizó en este gran consenso del año 2016, se dijo que se haga con HY, para que sea para todos y todas iguales. Procesos inflamatorios que lo oscurecen. Hay subtipos histológicos como el micropapilar, el anillo de sello o el medular, donde es difícil aplicar el concepto de Baring. No hay mucho consenso en qué hacer, ¿sí? Y que tiene peor problema el tumor Baring es la variabilidad interobservador, que se pretende reducir con todas estas ítems de cómo medirlo, pero no es fácil. Bueno, signos histológicos sugestivos en histolémica satelital. Esto se ha sacado del último checklist de la CAP. ¿Por qué? Porque hacen testeo universal. Pero si ustedes no están haciendo testeo universal, yo creo que deberían seguir poniéndolo en su reporte. Estos son los hallazgos más asociados a histolémica satelital. La presencia de infiltrados Crohn-like, estas bolas de linfocitos, la unión entre el músculo y la grasa, especialmente si tienen centro germinal, ¿sí? Como si fuera una enfermedad de Crohn. Esto está asociado a inestabilidad. La otra es el subtipo medular, la otra es la presencia de TILs, o sea, campos de 40 por, más de 3 linfocitos, se considera TIL positivo. Los adenocarcinomas mucinosos, los anillos de sello, y también después hay otros que no se consideran tradicionalmente, pero también están asociados a histolémico satelital, como la variabilidad de grado. Un tumor que es muy heterogéneo, con zonas de alto y bajo grado, es muy posible que sea inestable. La otra es la ausencia de necrosis sucia. TILs, fotos de TILs de un cáncer en mi hospital lleno de linfocitos, atacando un tumor. ¿Se acuerdan? Por eso de los neoantígenos que genera la inestabilidad microsatelital y despierta esa reacción. Más fotos de Crohn-like. Y bueno, la última, llamamos a los depósitos tumorales. ¿Sí? Los depósitos tumorales son focos de tumor en la grasa, en la subserosa, en el mesenterio, en los tejidos que están más allá de la muscular propia, dentro del área de drenaje linfático del tumor, si no ya estaríamos hablando de un M1, y en los que no se identifica que sea invasión venosa, ni invasión neural, ni metástasis ganglionar. Fácil de decir, difícil de diagnosticar. Tan alejado de la masa tumoral primaria, acá viene la primera controversia del depósito tumoral. ¿Qué tan alejado tiene que estar? No está estandarizado. ¿Cuántos cortes hay que hacer entre un depósito tumoral y el tumor para demostrar que no se están tocando a otra profundidad? No está estandarizado. Tiene su categoría propia cuando se diagnostica solamente depósitos tumorales y los ganglios son negativos. El hallazgo se categoriza como N1C. ¿Sí? Si aparecen 500 depósitos tumorales y un solo ganglio positivo, pasa a ser automáticamente N1A, ¿sí? una metástasis. Eso no quiere decir que no tengan que reportar igual los depósitos tumorales, porque son un factor pronóstico independiente de estadio, o sea que incluye dependencia del T y del N. Incluso está demostrado que hay que cuantificar los depósitos tumorales porque eso también pega en la sobrevida. El punto de corte es 5, ¿sí? Más de 5 depósitos tumorales o menos de 5 depósitos tumorales. Eso ya lo dije. Más o menos un 22% de los cánceres colorectales tienen depósito tumoral, que se asocian a pobre sobrevida, a metástasis, invasión venosa. Perfecto. En este trabajo que les estoy citando acá, cuando compara los depósitos tumorales con los ganglios linfáticos positivos o la presencia de invasión venosa, los depósitos tumorales son un factor pronóstico más poderoso. Cuando le aplican modelos de regresión logística, la combinación de depósitos tumorales con ganglio positivo es el mejor predictor de metástasis a instancia, ¿sí? Hepáticas o pulmonares o en el peritoneo.
¿Qué más? Bueno, las partes difíciles. Ya dijimos que lo peor es la decisión de cuánto distancia tiene que haber entre el tumor y el depósito para diagnosticarlo, y no está solucionada esa controversia. Existen distintos trabajos, más o menos criticados, aceptados, que hablan de un límite de 2 milímetros. Yo una vez le pregunté a la doctora Washington en un congreso y me dijo 1 centímetro. La verdad que escrito no he encontrado mucho. Y otro tema es encontrar un depósito tumoral en neoadyuvancia. Una cosa es un cáncer que de alguna manera emitió un depósito tumoral, no se sabe muy bien cómo llegan, si son implantes de invasiones venosas, si son invasiones neurales que explotan, pero una cosa es el significado biológico de un depósito tumoral, y otra cosa es que un tumor haya llegado hasta una determinada profundidad, se le ha hecho neoadyuvancia y haya retrocedido y haya dejado nódulos tumorales. ¿Sí? Probablemente el significado biológico de esas dos cosas son distintas. Entonces mucha gente dice que neoadyuvancia no tiene el mismo valor. ¿Sí? Hay trabajos que muestran que la categoría N1C en neoadyuvancia no impacta la sobrevida de los pacientes que no tienen ganglios positivos, justamente N1C, ¿no? Otros encontraron que sí había una asociación con ganglios positivos y metástasis a distancia, pero que cuando estudiaban en forma independiente, es eso, o sea que ese factor predictivo no era independiente de la asociación con ganglios, etc. Y en ese trabajo, bueno, el corte de la distancia para decidir cuándo un depósito tumoral era un depósito tumoral es 1 centímetro entre la masa tumoral y el depósito tumoral. Algunos, entonces, cuando encuentran depósitos tumorales en contexto de neoadyuvancia, citan que el significado biológico de esto es controversial. Pero si uno se apega a lo que dicen las guías, lo tenemos que diagnosticar como uno sé. ¿Sí? Puede uno poner o no poner este comentario. Estas son las categorías que más ayudan a distinguir una metástasis de un depósito tumoral, una metástasis ganglionar. ¿Sí? La forma irregular del depósito, que no haya cápsula, que no haya un anillo de linfocitos. ¿Sí? Y por supuesto no tiene que haber un nervio o un vaso invadido, porque si no pasa a ser de la categoría de la invasión venosa o de la invasión neural. En este trabajo ponían a 7 patólogos, donde estaban la doctora Washington, la doctora Montgomery y Rhonda Yantis, a revisar estos hallazgos y decidir si eran, en 25 casos, y decidir si eran depósitos tumorales o ganglios, ¿no? Estas son fotos del trabajo. A la izquierda arriba tienen los que por consenso de los 7 fueron diagnosticados como ganglios metastásicos, ¿sí? Con forma redondeada y cápsula gruesa y restos de tejido linfoide. Abajo a la izquierda tienen depósitos tumorales, en los que los 7 se pusieron de acuerdo que eran depósitos tumorales, y por supuesto a la derecha están los que fueron sacados por voto de la mayoría, ¿sí? Como depósitos tumorales o como ganglio, en cada caso, pero que no hubo un acuerdo total. El patrón de crecimiento yo lo sigo poniendo, la CAP no lo pide, y su valor pronóstico no es tan importante entre el expansivo y el infiltrante. Me cuesta a mí, tiene muy poca reproducibilidad porque no hay grandes definiciones de cuándo algo es expansivo y cuándo es infiltrante, entonces se lo está dejando de lado en los informes. Y después los cambios de neoadyuvancia, que a nivel del tumor los llamamos regresión, y a nivel del tejido normal los llamamos cambios por radioterapia. Acá es interesante decir que hay dos teorías de cómo se encoge un tumor, que uno sería geográfica, como un encogimiento, que sería la figura C, ¿sí? La otra sería dejando como remanentes o parcheadas, ¿sí? Bueno, este es un caso nuestro, se ven todas las paredes del recto, se ve una mancha azul a nivel de la muscular propia, la cual se encuentra, era básicamente mucina, pero se encuentran algunas glándulas atípicas.
Estos son los cambios que ocurren en el tumor, como la hipereosinofilia, o en el tejido normal, como la hiperplasia miointimal, que es la responsable en definitiva de la rectitis actínica, por ejemplo, que es una isquemia, la hiperplasia de los filetes nerviosos, las calcificaciones arriba a la izquierda, por supuesto la úlcera. Hay distintas formas de gradar la regresión, una es el Borac, otra es el Mandat, pero la verdad que lo que más se usa es la sugerida actualmente por la CAP, que se llama Ryan, creo, que dice, son semi-cuantitativas, poco tumor, predomina la fibrosis, mucho tumor pero hay fibrosis, ausencia de tumor o ausencia de fibrosis. ¿Sí? Acá hay una lesión residual ulcerada, la feta no parece haber lesión residual, ¿sí? Se ve la úlcera con tractos fibrosos, uno no puede decir si esto tiene cáncer o no, y en los cortes se ve mucina celular, o ese sería para la clasificación de Borac sería un grado 4, una respuesta patológica completa. Esta sería un grado 3, que es una respuesta, dentro de las respuestas parciales en la que tiene muy poco tumor, muy difícil de encontrar. Después está cuando predomina el tumor, pero tiene signos de regresión, y cuando consideras que el tumor no ha respondido en nada. Esta es la checklist que, bueno, fuimos viendo a lo largo de la charla, ¿no? De la CAP. A modo de conclusión, nada, yo creo que la protocolización de los informes, o sea, el seguir una checklist, nos ayuda a la calidad del informe y nos permite después hacer lo siguiente, que es la autoauditoría, para ver si estamos diagnosticando, no sé si bien o mal, pero por lo menos como el resto de los patólogos, que es muy importante. Y hacer hincapié en algunos puntos del informe. Invasión serosa, que tiene altísimo impacto en la sobrevida, que se cree que está muy subvaluada, ¿sí? Acuérdense que el 20% de los cánceres deberían tenerla. La importancia del margen radial positivo como el factor adverso más importante en los cánceres de recto. Tener a la invasión venosa como tan importante como la metástasis ganglionar, que deberíamos verla en un 30% de nuestros cánceres. Acordarse que el estadio 2 es un dolor, pain in the ass, y que es donde más importantes son estos factores pronósticos que van más allá del TNM, como el grado, la invasión linfovascular, la invasión neural, la invasión de la serosa, ¿sí? El VARIN, para tomar decisiones en estos pacientes. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho.